Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas. Bienvenidos. En el mundo religioso hay una enseñanza que ha llegado a muchas de las iglesias. Es en cuanto a la doctrina del pecado original. Tales personas utilizan Salmos capítulo 51, versículo 5 y Romanos capítulo 5, versículo 12. Pero para responder a esta enseñanza o a este comentario, nuestros esfuerzos para entender la Biblia deben ser siempre honestos e inteligentes. Siempre utilizamos la Biblia como instrumento y ella es útil para corregir nuestros errores. Como 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, debemos estar siempre dispuestos a aceptar cuando nosotros estamos equivocados. Analizando el capítulo 5 del libro de Romanos, en el versículo 12, personas dicen que la enseñanza es que el pecado entró por Adán y todos son descendientes de Adán y todos engendran el pecado. Pero la verdad es que el apóstol Pablo aquí no está haciendo ningún énfasis en esto, sino está mostrando la verdad de que el pecado existe y que tiene consecuencias. Ahora bien, en cuanto a lo que no enseña el pasaje nunca tiene la intención del apóstol y especialmente de Dios enseñar que el Hijo engendra un pecado del Padre. Esa es una verdad que no podemos olvidar. Si la persona naciera en una condición pecaminosa, entonces, ¿cómo podríamos decir que Jesús y María no nacieron en pecado? Esta es una excepción en cuanto a esta doctrina. ¿Por qué ellos no nacieron si también son descendientes de Adán? Ahora, si una persona insiste en utilizar pasajes como Salmo capítulo 51, versículo 5, que dice que he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sin embargo, cuando analizamos el pasaje, hay que tener en cuenta que el Salmo es una literatura poética. Es una literatura en la cual no podemos afirmar que es literal. Por tanto, también pasajes como Hebreos capítulo 12, podemos buscar Hebreos capítulo 12, dice que Dios es Padre de los espíritus. Por tanto, si Dios es Padre de los espíritus, ¿cómo puede entonces hacer al hombre pecador si Dios es quien lo da? También, analizando otro salmo, por ejemplo, como el Salmo 58, Salmo 58, versículo 3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira, y desde que nacieron. La pregunta es, entonces, en cuanto a este salmo, si el hombre nace malo, ¿cómo puede entonces descarriarse desde la matriz de su madre? Si ni siquiera una criatura puede hablar, ni siquiera tiene un buen conocimiento, ni siquiera tiene conciencia, ¿cómo es entonces de que el hombre nace malo? Hay que tener en cuenta que el Salmo, siendo literatura poética, no podemos afirmarlo en caso literal. ¿Cómo este Salmo va a contradecir al Salmo 51? No puede ser el caso. En el Salmo 51 lo que el salmista David está afirmando es el pecado que él cometió cuando estuvo con Betsabé. Es una literatura de una hipérbole que conocemos en la Biblia. Es una exageración. También otro salmo que podemos analizar es que el Salmo 22 dice en el versículo 9 y el versículo 10, el salmista dice, tener en cuenta que el mismo David, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, y desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios.
¿Cómo puede David, en este caso, decir que Dios es su Dios desde antes que naciera? ¿Y cómo entonces en el capítulo 51 dice que en pecado lo concibió? Si la idea que nosotros tenemos de Dios es que Dios no es compatible con el pecado. Por tanto, tenemos en cuenta de que la Biblia no se contradice, y esto nos llega a una conclusión de que el Salmo es una literatura poética. ¿Qué más podemos ver en cuanto a la doctrina del pecado original? Tiene ciertas debilidades en cuanto a esto. Uno, es que Deuteronomio capítulo 1, versículo 39, cuando Dios le habló a Moisés, le dijo que los niños son inocentes, que no saben discernir entre lo bueno ni lo malo. ¿Cómo Dios entonces en su palabra dice que el niño no sabe discernir lo bueno y lo malo? ¿Y cómo entonces el Salmo 51, según afirman esta enseñanza, que el hombre nace pecador, si el niño no sabe discernir lo que es malo ni lo que es bueno? ¿Qué más dice la Biblia? Dice también en lo que vimos en el Salmo 22, 9 al 10, que eso no es literal. Claramente es una literatura poética. ¿Qué más podemos ver? De que en el libro de Isaías, en el capítulo 49, busquemos Isaías capítulo 49, versículo 1, el profeta dice: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Otro profeta también, como lo es Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Tanto Isaías como lo fue el profeta Jeremías, dice que fueron apartados desde el vientre de su madre. Dios los santificó. Por tanto, hay la siguiente pregunta: ¿cómo es que enseña la doctrina del pecado que solamente María y Jesús nacieron sin pecado, cuando dos personajes del Antiguo Testamento menciona que fueron apartados? Entonces no es compatible tal enseñanza. ¿Qué más podemos ver aquí en la Biblia? Podemos buscar en el libro de Ezequiel, capítulo 18. En Ezequiel, capítulo 18, existe la misma idea entre los judíos. Versículo 2 y versículo 3. Esto era lo que pensaba el pueblo judío. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. El concepto en Israel de los judíos era de que el hijo llevaba el pecado del padre, y lo que el profeta Ezequiel, por palabra de Dios, quiere refutar es esta misma idea que existe hoy día en el mundo religioso. Mire el versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Tan claro más no puede ser el versículo que Dios dice: el alma que pecare. El alma que peca, esa va a morir ante Dios. ¿Qué más dice Ezequiel en el capítulo 18? Ahora dice en el versículo 19 y el versículo 20. Y si dijereis: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo,
la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dios le está diciendo al pueblo que el alma que pecare, esa iba a morir. Entonces, el refrán de los judíos de que los hijos podían sufrir por causa del pecado, y como tenemos también hoy la idea de que engendramos el pecado de Adán, Dios nos está diciendo a través de su palabra de que el Hijo no engendra pecado del Padre. Por tanto, ¿qué más podemos decir? Si la doctrina del pecado original es una doctrina bíblica, tiene que tener buen argumento bíblico, pero lo cual hay muchos pasajes en toda la Biblia, lo cual afirma que esta doctrina no es de origen divino. Gracias.